Quiero que este vídeo te lo tomes como si fuera una conversación entre tú y yo, como si tuvieras un café, un té o lo que sea. Bueno, por la hora, ya os digo yo que un té o un café creo que no encaja mucho, son las 00:23 y también es de esos vídeos que quiero lanzaros el siguiente mensaje. ¿Cómo vas a progresar? ¿Cómo vas a ganar al resto si haces lo mismo que el resto de personas? Yo ahora mismo podría irme a dormir a las 10, mañana levantarme tranquilamente a las 9, 10 de la mañana, pero estoy sacrificando de mi tiempo para que en un futuro se multiplique el tiempo que pueda tener disponible. Entonces, quiero que entiendas el mensaje de este vídeo, que te quedes hasta el final, porque no hago los vídeos para que te quedes un rato, porque si no los haría de 3, 4, 5 minutos. Si los hago de 10, de 20 o de 30, es porque es tan importante el primer minuto como el minuto 30 del vídeo. Tengo la convicción de que todo lo que os voy a comentar a continuación es realmente vital para no liarla. Para no liarla y realmente decirle al bull run, hasta luego Lucas, y no aprovecharlo. Porque eso no queremos que pase en este canal. En este canal vamos a hacer una de las comunidades más fuertes y más preparadas para que en el siguiente mercado alcista, al menos la gran mayoría de nosotros, podamos salir con una buena sonrisa del trabajo bien realizado. Pero ya os anticipo que el trabajo no se hace en 2-3 meses, sino que se hace hoy mismo si no has empezado o de meses atrás si ya llevas un tiempo trabajando. Porque aquí nadie nos regala nada, porque uno tiene que seguir trabajando, seguir sembrando, porque el dinero de la gente impaciente acabará en tu bolsillo. Cuando llevas más de 6 años en el mercado cripto has visto prácticamente de todo. Desde cómo fluctúa el dinero hasta, por ejemplo, cómo encontrar criptomonedas con potencial. No os voy a mentir que desde que conocí el on-chain prácticamente hace un año, pues ahora mismo veo todo más fácil. Y lo mejor de todo es que no soy el único, porque muchos de vosotros ya me estáis pasando capturas de pantalla de resultados y eso al final confirma pues mi predicción. Y es que el on-chain es literalmente hacer trampas con el resto de inversores, ya que lo que estás haciendo directamente es pasarte por el forro lo que es una blockchain, lo que es DeFi, lo que es un NFT, un white paper, tokenomics, porque vas a copiar a los ganadores y eso mucha gente no lo conoce. Y si tú ahora mismo masterizas todo sobre on-chain, pues en un bull run todo estará hecho. En fin, volvamos a lo que os quería comentar. ¿Por qué hay criptomonedas que en 2024 no subirán tanto como las demás o directamente es que casi ni subirán? Ya que para mí invertir en una criptomoneda que te vaya a hacer un por 2, un por 3 o un por 5 en un bull run es como una criptomoneda que prácticamente no habrá hecho nada, ya que esto te lo haría Bitcoin. Pero no estás comprando Bitcoin, estás comprando una shitcoin. Entonces, si te pongo ahora mismo en bandeja una criptomoneda que al final del bull run te hace un por 5 u otra y te hace un por 10, dime cuál vas a escoger, porque creo que todos vamos a coincidir en la primera opción. Lo peor es que alguno se lo va a creer. Obviamente el por 50. Aquí aclaremos todo, que si no la gente se vuelve loca. Entonces, con todo lo que te voy a explicar a continuación, espero dejarte mínimamente preparado para que no encuentres un fiasco de estos y te quedes simplemente con los brazos cruzados pensando, he desaprovechado un año de bull run pensando que esta criptomoneda lo iba a petar y justamente ha hecho lo contrario. Vayamos con el vídeo. Entonces empecemos con el primer punto a destacar y es proyectos de generación pasada no funcionan. Esto es algo que ya he ido comentando a lo largo de los últimos meses, tanto en directos como en algún vídeo, pero al final cuando tú estás invirtiendo en un proyecto de generación pasada, normalmente tener en cuenta que el gráfico tendría que ser algo de este estilo, ¿vale? Un bull run, el proyecto sube y luego ¿qué pasa? Pum, 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 pum. Este es el gráfico de una criptomoneda, ¿vale? Con un gráfico ya pasado, ¿vale? Un gráfico de antigua generación, por lo que si este proyecto empezó en 2020, os podéis hacer una idea que con todo este paso del tiempo el proyecto sí habrá avanzado, pero los inversores, una vez han perdido tanto dinero con esta caída, como acaban bastante cansados de este proyecto, lo que acaban haciendo es no volver a invertir en un proyecto que les ha arruinado. Ya sabes que al final el mercado funciona mucho por la manipulación de los venture capitals, de las ballenas, del smart money, obviamente, y el retail simplemente lo que hace es
impulsar el movimiento que una ballena, un Smart Money, un Venture Capital ha iniciado, ya que al final el Smart Money siempre te va a comprar aquí, al igual que las ballenas y los Venture Capitals, y te van a vender justamente aquí arriba, ¿vale? Y con todo el cariño del mundo, ni tú ni yo vamos a nunca a vender ni aquí ni a comprar aquí, porque es muy complicado en los proyectos más grandes, ¿vale? Proyectos on-chain a lo mejor se podría dar el caso. Entonces, por eso os digo de que este tipo de gráficos a mí personalmente no me gustan, ¿vale? Pero esto es una opinión bastante personal, pero creo que coincide con muchas otras personas del sector que prefieren directamente intentar encontrar oportunidades con un gráfico virgen, podríamos decir de alguna forma, y que sobre todo pues ofrezcan un mejor panorama de cara a los próximos meses. Entonces, yo antes de invertir en un proyecto así, pues prefiero coger una criptomoneda que el gráfico pues está empezando, ¿vale? Que aún no ha hecho el pump porque no tiene un techo. Es que el hecho de tener un techo ya está limitando de alguna forma el posible crecimiento, porque tú sabes que de aquí a aquí va a tener un nivel de resistencia importante y esto al final puede frenar bastante el progreso de esta criptomoneda a largo plazo. Entonces, repito, cuando tú estás viendo una criptomoneda que estás empezando, al final el retail que dice, oh, una criptomoneda que aún puede subir, tal, porque claro, tú ves Solana ahora mismo, tú ves Cardano ahora mismo, ves Polkadot ahora mismo, Phantom, Avax, todos los proyectos, exceptuando algunas blockchain en concreto, Ethereum, Matic, Arbitrum a lo mejor, si es que remonta al final, Optimism, Immutable, a lo mejor las Layer 2 de Ethereum, las capa 2, realmente sí que pueden tener un buen desempeño porque es lo que se estima que puede seguir la narrativa del bullrun, ¿vale? Porque cuando Ethereum empieza a tener más transacciones y no pueda escalar, porque al final las transacciones se van a validar de alguna forma, pero serán muy caras las fees, entonces la gente va a desviar todo el capital a las Layer 2. Por eso vimos siempre que BNB Chain fue una de las blockchain más utilizadas en el último bullrun. Ahora mismo se especula que en vez de ser la blockchain Layer 2 de Binance, pues la que va a ser es la de Base, que ya sabéis que viene de Coinbase. Entonces, esto es un poco el entender el origen de los proyectos y el fin de los proyectos. Porque sí, porque algunos acaban muriendo. No todos acaban sobreviviendo. Entonces, por eso os digo de que creo que un proyecto que no tiene techo marcado tiene mucho más potencial de seguir subiendo, ¿vale? Y sobre todo porque al final, a nivel tecnológico, un proyecto de 2020 o 2021, por mucho que se vaya actualizando, no va a ser lo mismo. Porque ahora mismo cualquier desarrollador que haya podido obtener información del mercado de los últimos 2, 3, 4, 5 años puede crear un buen producto, porque hay más experiencia, hay un track record de proyectos que han funcionado, que no han funcionado. Pensad que ahora mismo, por ejemplo, en el sector del gaming, pues muchos play to earn con tokens inflacionarios no han funcionado. ¿Qué pasa? Que si ahora mismo, por ejemplo, nosotros con Taitico lanzamos una tokenomía con un token estable, al final tiene más sentido para el player jugar partidas, porque si gana el 51%, gana, y si gana el 49%, pues está perdiendo. Pues esto lo hemos obtenido de la información de proyectos pasados que nos permiten evolucionar y corregir errores de otros proyectos que están condenados ya al fracaso, porque no pueden cambiar ciertos aspectos del proyecto, ¿vale? Sí que pueden modificarse, sí que pueden readaptarse, pero ya es adaptarse a algo nuevo. Entonces, yo por eso siempre tengo esa visión de que para un bullrun no inviertas en un dinosaurio, a no ser que lo tengas muy claro, a no ser que tu inversión no quiera ser tan optimista, sino que lo que estás haciendo simplemente es una inversión, vamos a decir, más conservadora. Pero si os digo la verdad, en criptos no hay nada conservador y prefiero 1000 veces antes invertir en una nueva criptomoneda, ¿vale? Entonces, en 2018 no hay proyectos que se puedan sostener ahora mismo, ¿vale? Yo ahora mismo me voy a CoinMarketCap y aquí hay una opción, ¿vale? Historical Snapshots. Nos vamos a 2018, por ejemplo, que no hace tanto tiempo, y nos vamos el 4 de febrero. Vamos a ver ahora mismo criptomonedas que no están en el top del market cap. Por eso ahora mismo quiero demostraros de que por mucho que ahora mismo pues estéis encantados con vuestras criptomonedas, vuestro portfolio que os recomendó vuestro queridísimo youtuber de confianza y que ahora mismo os ha dejado tirados porque ya no sube vídeos cuando supuestamente era un inversor profesional,
Decidme de aquí cuántas os suenan, porque Dash, que por cierto conocí el fundador en el Summit de Lisboa el año pasado, madre mía, fue algo muy random. Por ejemplo, NEM ya no lo conoce nadie, Stellar probablemente nadie, Neo fue la segunda criptomoneda que compré en 2017, vaya fiasco. Litecoin, que la tenemos por aquí, Bitcoin Cash, es decir, ya estáis viendo que si voy bajando, hay muchas criptomonedas que para nada os van a sonar. Entonces, esto lo digo porque si tú ahora mismo te vas al CoinMarketCap, mucha gente dirá, oh no, Toncoin es brutal, Polkadot es brutal, Chainlink es brutal, Avalanche es brutal. A ver, Chainlink sí, por ejemplo, he de reconocer, pero hay muchas que prácticamente lo que va a ocurrir es que vendrá una nueva generación de proyectos mejorados 2.0 y que solventarán más problemas de la actualidad. Porque ahora mismo todos los proyectos que estamos viendo son no falsas promesas, pero sí muchas ideas que realmente no están teniendo adopción, no tienen usuarios. ¿De qué sirve tener la blockchain más potente del mundo si luego no tienes un ecosistema? Si luego no tienes personas que quieran invertir en él. ¿Qué pasa entonces? Es como tener un restaurante de lujo. Es como si me dices, no, es que, para coger un ejemplo, no, es que Dera es espectacular. Sí, pero la gente invierte en la red de Ethereum, o la de Matic, o la de Arbitrum. Entonces, a mí me da igual que sea la más grande, la más top, las transacciones más baratas, la que pueda procesar más transacciones por segundo, si luego nadie la va a utilizar. Y eso al final es marketing, es impulsar el desarrollo en su ecosistema. Y no lo están haciendo muy bien muchas blockchains. Entonces, por eso os digo de que ahora mismo os puede parecer muy bien que estos proyectos sean espectaculares. Pero ya me gustaría saber, de aquí 3 años, si alguno de estos aún os suena. Porque siempre van a salir nuevos proyectos. Y cuando más adopción tengamos con las criptomonedas y las blockchain, pues probablemente vayan a entrar players más importantes en el mercado. Es decir, gente con mucho dinero que va a financiar grandes proyectos. Y no te extrañe que en unos años tengamos proyectos aquí que, por ejemplo, sea una criptomoneda de Amazon, un metaverso de Apple, o por ejemplo, que tengamos a una marca de coches que tenga su propio token como un Ferrari o un Aston Martin. Porque esto va a suceder. Al final nos quedaremos con lo que sería el oro, la plata, una moneda estable, el mejor exchange, lo que sería el mejor DeFi, el mejor juego, el mejor metaverso. Es decir, nos vamos a quedar con la selección de los mejores proyectos arriba del todo. La creme de la creme. Punto y final. Entonces, vamos a por el siguiente punto y es que los Venture Capitals quieren invertir en nuevos proyectos. Esto tiene mucho que ver con el gráfico que he dibujado al inicio, y es que un Venture Capital, por ejemplo, cuando el gráfico ya ha subido, ha caído, ahora vuelve a subir, bla, 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 aquí la única opción que a un Venture Capital le va a interesar es esta de aquí. Y dirás, Marc, ¿tienes dislexia? ¿No os ha apuntado arriba? No, es que realmente un Venture Capital no está comprando a precio de mercado. Para aquellos que no lo supierais, está comprando en rondas privadas, ¿vale? Que son estas que están por aquí. Es como ahora mismo Taitico. Hay mucha gente que Taitico lo ha comprado, pues a lo mejor en este precio, unos lo han comprado aquí y algunos más lo comprarán más arriba. Entonces, cuando tú listas el token, pues obviamente estos de aquí han invertido en tu proyecto, han confiado en tu proyecto. ¿Por qué? Pues porque en la ronda sí, por ejemplo, simplemente tenías un teaser. Aquí ya tenías una primera versión del juego. Aquí ya ibas a salir en una beta. Y claro, cuando tú vas subiendo el precio del token, significa que es más seguro el proyecto. Por eso la ronda seed es más arriesgada y por eso el token es más barato, porque prácticamente estás invirtiendo en un proyecto que no hay absolutamente nada. Entonces, si no hay Venture Capitals en un proyecto, obviamente el Venture Capital le interesa que suba, ¿vale? Pero cuando el proyecto ya no tiene Venture Capitals, el proyecto se muere, ¿vale? Lo digo porque hay mucha gente que no se estará fijando en si en ese mismo proyecto pues hay unlocks, sobre todo de los vestings de los inversores de rondas semillas, de rondas privadas. Entonces, háztelo ver porque a lo mejor estás invirtiendo en un proyecto donde parece que todo empieza a arrancar y de golpe se liberan, pues yo que sé, un 10% de tokens y el token en vez de volver a subir, lo que empieza a hacer es esto, ¿vale? Y claro, tú en un bull run no puedes permitir que tengas un token que esté haciendo una acumulación. No puedes permitirlo. No, es que Marc, estoy esperando que rompa. No, porque el tiempo vuela, que el bull run es limitado.
Tú el bullrun no puedes estar esperando a ver si de golpe pues suena la flauta y a ver. No, a ver, no funciona aquí. A ver, te vas a ver otro youtuber, pero aquí no. O sea, yo lo que no quiero es que pierdas tiempo, porque perder tiempo significa perder dinero. Entonces, tú aquí te marcas una línea horizontal y si ves que el precio empieza a rechazar aquí, cuidado, huye. Está teniendo dificultades porque hay muchos otros proyectos que tienen un mejor gráfico. Y si aquí no estás viendo nada, pues rotas el capital a otro proyecto. Te llevas este token a otro proyecto, lo pasas a Ethereum, lo pasas a USDC, lo pasas a USDT, lo que sea. Pero te sales del proyecto. Porque si no hay ventures, probablemente también el proyecto, pues es lo que os digo, flojee, ¿vale? Y si encima, pues aún hay vestings disponibles para los ventures, lo que van a hacer es tumbar más el precio, tumbar más el precio. Yo por eso prefiero invertir en nuevos proyectos, porque en un bullrun salen muchos proyectos y hay muchos proyectos en DeFi que no necesitan ni financiación privada. ¿Qué significa eso? Pues que el token se dispara, ¡pum! Y tú, si lo pillas rápido con un bot de sniping, por ejemplo, o lo pillas aquí en DexTools, pues el token perfectamente puede empezar a subir y luego corregir y bla, y volver a subir. Y tú estás entrando justamente aquí, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado, ¿vale? Con qué proyectos vais a invertir. Si hay venture capitals, es bueno a veces, y más en un bullrun, porque van a impulsar bastante el precio, pero que no te utilicen como exit liquidity. Que no te utilicen como, no, yo lo que hago, soy un venture capital, meto pasta, lo pumpeo, hago que el retail entre porque saco noticias del proyecto, que va a ser la hostia, Yahoo Finance, noticias, Cointelegraph, y luego ¿qué? Pues cuando ha entrado todo el retail, ¡pum!, te dumpeo mis bolsas. Ahí tienes que vigilar. Tienes que ser más rápido que el Venture Capital. El Venture Capital te puede dar impulso a tus bucks, a tus criptomonedas, pero como tú vayas más lento que el Venture Capital y te apalanques y quieres creerte el más listo de la clase, fatal. Por eso es importante en un bullrun intentar hacer DCA. DCA, tanto de compra como de venta. Dollar Cost Average, ¿vale? Entonces, vamos a ir a por un concepto que es importante y es falta de adopción, ¿vale? Falta de adopción. ¿Qué tenemos aquí en primer número? Los metaversos, ¿vale? Los metaversos realmente pues han ido hacia abajo, ¿vale? Esto es una flecha, han ido hacia abajo, no han funcionado bien, ¿vale? Incluso Facebook, pues ya sabéis que han invertido mucho dinero en Meta, creo que reducieron plantilla o como que reducieron un poco pues la intención de ir con tanta gente a intentar desarrollar un metaverso coherente, pues los metaversos no funcionan del todo bien, ¿vale? Algo que tampoco no ha acabado de funcionar del todo, no es que no haya funcionado del todo, pero como que está medio parado, es el tema de los NFTs, ¿vale? El tema de los NFTs son cosas que aún se tienen que desarrollar bien. Y luego también tenemos otra cosa, ¿vale? Que es donde yo estoy involucrado, que son los Play to ¿vale? Porque todo esto, si os habéis fijado, ¿qué tienen en común? Pues que esto cuando el mercado cripto está subiendo, ¿vale? Está subiendo y sigue subiendo. Esto de aquí y esto de aquí va genial. Todo el mundo quería invertir en todos los proyectos de metaversos, de Decentraland, Sandbox, madre mía, Blocktopia, las camionetas que os pegaron. Luego tenemos NFTs, todo el mundo quiere invertir en los Bored Ape, en los no sé qué, en los CryptoPunks, en los PictoPinkies o lo que sea. Y luego teníamos los Play to Earn. Axie Infinity, Zeta Arena, CryptoMines. Había cada locura que todo subía. Todo subía porque había súper especulación. Entonces, ¿qué fallaba aquí? Pues que realmente existiera una adopción real del producto, porque si hay una adopción real del producto no hace falta que especulen con el token. Eso es lo que hemos de conseguir, que los proyectos cripto vayan independientes de si hay un mercado alcista o no hay un mercado alcista. Pero para esto realmente necesitamos adopción, necesitamos mucha gente y que todos los proyectos de metaversos que vayan a salir, de NFTs que vayan a salir, de Play to Earn que vayan a salir, sean atemporales, que no dependan de las condiciones de mercado. Esto es importante. Sí se pueden beneficiar en un bullrun, pero no pueden perjudicarse en un bear market, ¿vale? O sea, en un bear market me encantaría que los Play to Earn fueran sostenibles, aunque el token pudiese subir o bajar, o sea, que Bitcoin pudiese subir o pudiese bajar, que fuera independiente, al igual que las colecciones de NFTs con utilidad, al igual que los metaversos que se pueden utilizar tanto en escuelas como en universidades o para eventos.
pero que sean atemporales es importante. Y por ahora no hemos visto realmente proyectos que sean atemporales porque todos han prácticamente muerto, ¿vale? Y también al final, gran parte de este tipo de problemas, aunque hay excepciones, obviamente, pues el unicornio de cada proyecto, por ejemplo, Sandbox o Decentraland aquí, de NFTs, pues CryptoPunks, los Bored Ape, en Play2Earth podríamos decir Axie Infinity si me salvas. A lo mejor, es que Titan Arena ya no lo sé, pero Axie Infinity, por ejemplo, sería el más tocho. Pues, ¿de qué se han salvado? Pues porque tienen comunidades. Tienen comunidades de personas que apoyan el proyecto. Ya no es solo especulación, sino que apoyan el proyecto porque creen en el proyecto. Pero como hay muy pocas comunidades, pues al final lo que ocurre es que se pierde mucho el hype. Y por eso, pues el 99% de metaversos, el 99% de colecciones de NFTs y el 99% de juegos Play to Earn a lo largo de estos últimos meses simplemente lo que han hecho es caer, caer, caer y caer y no han dado dinero a lo que serían pues sus usuarios, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque van atados a las condiciones del mercado Bitcoin, ¿vale? Entonces, por eso mismo, lo que hay que hacer ahora mismo es entender de que hay muchos proyectos de metaversos, de NFTs, de Play to Earn, que como venían de hace tiempo y que tienen una comunidad manchada, podríamos decir, o que ya no está tan hypeada o que no confía en el proyecto, no intentéis pensar, oh, un Play to Earn que antes era muy bueno, bla, 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 se ha caído el token un 97%, voy a comprar. Eso no lo hagas. Eso no lo hagas. Porque la vas a liar. Que esté el 97% significa que es un gran descuento. Puede ser que siguiente el proyecto no valga la pena y tú estés pensando que es un descuento. Porque mucha gente dice, oh, un descuento del 98%, voy a comprar. Cuidado. Es un arma de doble filo. Tienes que ver por qué ha caído tanto. Y a partir de entonces sacas unas conclusiones. Y también al final todo esto, el mercado cripto ha sido puramente especulación. Todos los proyectos son especulativos, todo el mundo compra tokens y no le da utilidad al token, así que yo lo que os voy a decir es hacer mucho análisis on-chain, ¿vale? Porque así vais a evitar todo el ruido y os vais a centrar directamente a encontrar aquellos proyectos que el Smart Money está comprando. ¿Por qué? Pues porque hay atención, hay ojos que están mirando estos proyectos de aquí, estos proyectos de aquí, estos proyectos de aquí, y tú lo que vas a hacer es copiar lo que hacen esos ojos de los Smart Money. Así que sé un Smart Investor, podríamos decir, ¿no? Y también un último tip antes de acabar es que me encantaría recalcaros de que cuando vayáis a invertir en un proyecto, ¿vale? En vez de invertir por ejemplo, en Solana, si queréis invertir en la blockchain, pues Solana lo que tiene es su propio token, ¿no? Que sería Sol. Pero lo más interesante con Sol, a lo mejor te vas a hacer un por 8, un por 10, no lo sé. La clave es encontrar la mejor DeFi, encontrar el mejor Play to Earn, encontrar el mejor metaverso, encontrar el mejor Launchpad, ¿vale? Es decir, todo esto lo que tiene es ventajas, porque al final vas a conseguir más rentabilidad con estos proyectos, porque si Solana se hace un por 8, las DeFi se van a hacer un por 30, esto será un por 40, esto será un por 25 y esto será un por 50, ¿vale? Disculpad los números, ya sabéis que con el ratón no uno dibuja tan bien, pero que entendáis esto, ¿vale? Aquí podéis hacer mucho dinero, no con Solana, sino entendiendo de que el potencial no es en el token de la propia blockchain, sino el ecosistema que va a crear e encontrar proyectos ganadores. Si Solana está muy pegada, o Phantom o Matic, encontrar proyectos que estén en esa misma blockchain, ¿vale? Y recordad que muchos proyectos, una vez más os lo voy a repetir, van a tener un techo de cristal, por mucho que os guste o por no tanto que os guste, ¿vale? Y si entendéis de que hay criptomonedas que por mucho que le podáis tener cariño porque las lleváis holdeando mucho tiempo, es mejor desprenderos de esos tokens, pues a lo mejor estáis tomando una buena decisión, ¿vale? Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Simplemente pues quería hacer un análisis breve de por qué hay criptomonedas que no subirán en 2024, en 2025, en el bullrun cuando tenga que llegar, porque si entendéis esto, pues seguramente a lo mejor veis vuestro portfolio con otros ojos o sobre todo las próximas oportunidades que podréis implementar en vuestro portfolio. Esto es todo, espero que os haya gustado, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos pronto.
Chao, chao.